Memoria, Verdad y Justicia, un año más que nos congregamos aquí en Fundación Atilra, en el CET ETIN, para hacer memoria, ¿sí? Y en tiempos donde realmente es muy difícil y donde muchos empezamos a pensar que hay que profundizar mucho más en la historia, remarcar mucho más, porque de alguna manera nos ronda esto de que nos dan indicaciones de forma fuerte, donde la bajada de línea nacional es muy verborrágica, donde nos duelen nuestros jubilados, donde empieza a dolernos un poquito los recuerdos, ¿no? El negacionismo siempre está de regreso. Uno tiene que saber que es así y en función de eso también tiene que planificar para generar los anticuerpos necesarios para que eso no nos modifique la vida, fundamentalmente porque siempre hay una planificación, nada ocurre por azar. Vos fijate que se habla mucho y con razón de que hoy hay muchos que niegan el golpe de Estado, la tragedia que fue el golpe de 1976. Hay muchos jóvenes. Y si hacemos un poco de memoria, hacemos hincapié, muchísimo de los compañeros y las compañeras que perecieron, que murieron, que fueron torturados, tenían la misma edad de los chicos que hoy niegan ese genocidio. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo en esa concepción filosófica de vida que tiene que ver con el respeto a las instituciones, el respeto a la vida, que es sobre lo que tenemos que trabajar y también saber que esto no es ni casual, que siempre es orquestado, son los poderes económicos con medios mediáticos concentrados que están en poder precisamente de los medios económicos, los que llevan siempre, digamos, no solamente a Argentina, sino a toda Latinoamérica a producir estos golpes de Estado. Y ahora lo hace muchas veces a través de gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la concepción, en el concepto de que la población tiene. Y también tiene que ver con la pasividad de la gente, ¿no? Es decir, con eso no te metes. Y esto tiene que ver mucho con la meritocracia. La meritocracia, la verdad que el mérito es algo bueno, siempre y cuando no se lo anteponga con la solidaridad. La solidaridad es un ente absolutamente que tiene que ver con la virtud. Entonces, lo que no hay que permitir de ninguna manera es que la meritocracia supere a la solidaridad. Cuando se pone la meritocracia por encima de la solidaridad, entonces cuando empezamos a tener problemas. No es problema, no es tampoco casualidad que nos endeudemos. Y ahora hay que decirle a la gente, porque después la gente busca o pide soluciones mágicas. Tenemos un endeudamiento que ya venimos para generaciones y generaciones. Ahora nos volvemos a endeudar a un monto que no vamos a poder pagar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de los hijos, ni los nietos. Y va a haber una devaluación. Entonces la gente después te empieza a decir, fíjate que no me alcanza. Y no te va a alcanzar. Pero es lo que cada uno de nosotros y a partir de la reflexión que tenemos que hacer es eso. Mira, ahora va a haber una devaluación, consecuentemente un achicamiento del poder adquisitivo de la gente. Entonces, después la gente nos pide que solucionemos un problema que generaron ellos mismos. Y eso se lo hemos explicado siempre antes de cada acto, digamos, electoral. Y esto no tiene nada que ver con el libre mercado, no tiene nada que ver con el liberalismo. Yo no soy ni liberal, pero soy respetuoso del pensamiento que cada uno tenga desde el punto de vista político partidario. Pero esto no es ni liberalismo, ni es libre comercio. Esto es sencillamente, a ver, el Fondo Monetario Internacional no es una institución asceta. El Fondo Monetario Internacional tiene conceptos claros. El Fondo Monetario Internacional es el prestamista del pueblo que le va a prestar al jugador cuando entre al casino, a intereses elevadísimos. Y después te va a venir a cobrar cuando le querés comprar la leche y el pan a los chicos. Es así. Entonces, eso es una historia que se repite a lo largo del tiempo y de los años y pareciera, digamos, que no escarmentamos respecto de esto. Entonces hay que trabajar muchísimo, permanentemente, es una lucha permanente, cada vez los poderes económicos transnacionales rompen a todas las actividades y Argentina no es la excepción, al contrario. Argentina siempre, como otros países de Latinoamérica, se constituyó en un conejo de Indias para ver a partir del Plan Cóndor qué es lo que se puede hacer en otros lados. Así que a mí me causa una profunda satisfacción la cantidad de gente que vino hoy. Sí. Porque no es común, no es normal.
digo, no es normal en términos genéricos, ¿no? Pero no es común que tanta gente participe de este tipo de eventos. Así que nosotros nos satisface enormemente que venga mucha gente. Hubo muchos jóvenes que, bien lo describía Cetín, que por allí lo niegan, pero hoy se pudo ver en distintos puntos del país que hay muchos jóvenes que ratifican esto. Sí, y hay algunos hechos que son fundamentales, ¿no? Es decir, esto, el 24 de marzo, digamos, hay algunos antecedentes en que la gente reacciona, que la gente se despierta. Porque convengamos también es que este tipo de, tanto sea los golpes de Estado, en este caso golpe cívico-militar, siempre cuenta con la pasividad de una gran parte de la población, y siempre hay cosas que distraen, que, como dice León, es decir, cuando el fútbol se lo comió todo, ¿viste? Y a mí me gusta el fútbol, obviamente, he sido, digamos, comentarista de fútbol, pero hay que saber distinguir una cosa con la otra. Hay grandes deportistas que uno puede decir, che, uno puede quererlos y admirarlos como deportistas, pero yo no sé si representan los intereses que uno entiende, digamos, que deben representar. Por eso entonces, más allá de cualquier concepto, yo lo tengo al Diego en mi corazón porque nunca renegó de su condición, nunca se olvidó. Y entonces tratan permanentemente, inclusive a partir de para que la redundancia de su partida, tratan de poner lo que con su vida privada, yo no me meto en la vida privada de él, pero sí sé que reivindica lo que el pueblo en términos generales tendría que tomar para sí, que es decir, construir un país para todas y para todos, donde no haya excluidos. Y acá cada vez tenemos más excluidos. Y esto no es que decir, mira, se están haciendo cosas para morigerar este estado de situación. No, todo lo que se está haciendo es para que haya más exclusión. Fíjate que lo que pasa con la industria en términos generales. Hay un montón de gente que se queda sin trabajo y el resto debiera saber, inclusive muchas veces los propios industriales, ¿viste? Porque muchas veces, no todos los industriales, pero una parte de los industriales, a ver que salgamos a pelear desde las organizaciones sindicales, pero tu industria se va al diablo. Entonces, esto es lo que está pasando muchas veces. Entonces, cada uno está esperando a ver cómo se salva por cuenta propia. Y eso es lo que muchas veces lleva a los pueblos, a los países, a vivir estados de situación en donde una gran mayoría de la población tiene problemas que después no los puede superar. Entonces, hay que tratar de sembrar conciencia colectiva entre la comunidad, entre los pueblos, principalmente entre los chicos. Y sacar eso, ¿viste? Repito nuevamente, porque me parece que es importante, es interesante, sacar el tema de la meritocracia, de tenerlo como algo, como que dice, mira, yo me lo gané. No, es decir, me lo gané. Uno se puede ganar las cosas en la medida en que tenga un país donde te brinde un plafón como para poder progresar. Porque a veces dice, mira, pero ¿por qué? Pero dice, mira, y dan ejemplos erráticos, porque a lo mejor dan un ejemplo y dice, mirá cómo aquel progresó. No, pero en términos generales suele ser la excepción que confirma la regla. Es decir, es uno que se salva y 100 que se van abajo. Entonces, lo bueno sería es que se salven los 100, no que se salve uno y que nos muestren que ese se salvó y mirá lo bien que le va a ese. No es así. Y en esto tiene mucho que ver el Estado. El Estado no puede de ninguna manera desaparecer. El Estado es precisamente el que tiene que cobijar a los intereses de los más débiles. Esto, digamos, es así. Porque además se toman malos ejemplos, ¿no? Se toman ejemplos que no se condicen con la realidad. Dice, mira, el Estado no participa en los países que tienen una menos desigualdad social. Hay una presencia del Estado fenomenal en los países escandinavos. Noruega, Suecia, Dinamarca, tiene una participación del Estado tremenda. El Estado está en todas las actividades. En algunos casos, socios con el sector privado. Pero en todos lados está el Estado. Entonces, es decir, cuando vienen y le dicen a la gente, por ahí la gente, viste, está demasiado ocupada en otras cosas y nos encarga de decir, che, mirá, vamos a ver si lo que nos dicen es cierto. Y vamos a comprobarlo por nuestros propios medios y no pensar con cabeza ajena. Porque una de las cosas que nos ocurren es eso, viste, que la gente empezó a pensar con cabeza ajena, no tiene un concepto propio, no se forma un concepto propio y entonces toma lo que le dicen como cierto. Y la verdad, el 90% de las veces, las cosas que se dicen, fundamentalmente de los grandes conglomerados humanos, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
Cuando hablamos del Estado también hablamos, y mucha gente lo relaciona con senadores, lo relaciona con diputados, e incluso los santafesinos transitamos en esta época una futura elección para reformar nuestra Constitución, lo cual también interviene en la forma de vivir de cada uno de los santafesinos y que nos va a afectar. ¿Qué les decís a esos diputados, a esos senadores que en principio, sí, en principio viven hablando de los jubilados, viven hablando de los trabajadores y que después nos encontramos con algunas leyes que decimos, epa, ¿qué pasó? En el Congreso de la Nación pasa eso. Van a los medios de comunicación y dicen una cosa para que la gente los escuche, pero después levantan la mano, digamos, para otro lado. La verdad que a mí, lo que es el Congreso de la Nación, que supuestamente debe representar los intereses de quienes lo llevaron a ocupar su banca, hoy por hoy yo no recuerdo en la historia este tipo de falta de compromiso. No solamente falta de compromiso, porque también uno tiene que ser absolutamente objetivo en esto. Digamos, son diputados o senadores que son comprados, porque cuando alguien dice una cosa y después procede de otra manera, es decir, ¿qué es lo que lo hizo cambiar? Porque además no tiene explicación. Cuando se les pregunta, no tienen explicaciones. O son explicaciones vagas que son inconsistentes, que la verdad, y hacen muchísimo daño. Ahora, hacen muchísimo daño, pero también lo que pasa es que en este caso, como en todos los casos, se van de su banca y no pasa nada. Entonces ese es un problema que tenemos también en el ámbito de nuestro país. Está todo demasiado torcido, por decirlo de alguna manera. Y no quiero poner todos en la misma bolsa, porque también muchas veces creo que cometemos el error de colocar a todos en la misma bolsa. Entonces decimos, no, porque el ejército, no, hay policías buenos y policías malos y policías regulares. Hay industriales buenos, industriales regulares y empresarios malos. Hay sindicalistas jodidos, hay sindicalistas buenos y hay sindicalistas muy buenos. Sí, hay de todo en la viña del Señor. Entonces tampoco uno tiene que poner a todos dentro de la misma bolsa, porque no son todos iguales. Pero lamentablemente, como diría José Hernández, los que dicen la verdad son campana de palo, no suenan, ¿viste? Entonces muchas veces pasa eso, no tienen, sus voces no tienen proyección dentro de los grandes medios de comunicación. Que oh casualidad, los medios de comunicación ya no responden a los intereses, digamos, del que habla, sino al interés que tiene ese medio, que ya no es un medio de comunicación, sino es un medio de formación en función de los intereses económicos que representa. Hoy en día tenemos eso. Entonces, por eso hay que trabajar muchísimo, fundamentalmente en las redes sociales, que creo que es un trabajo que, fíjate vos, que lo ha ganado la derecha. La derecha no escribe poesía, ¿viste? La derecha tiene una forma de pensar, pero fundamentalmente una forma de actuar, en donde uno sabe hacia dónde van y hacia dónde quieren ir. No hay sensibilidad ahí. La derecha nunca va a pensar en ver cómo favorece el interés común. La derecha tiene un proyecto a nivel mundial y lo vemos que hay una concentración de la riqueza mundial en muy poquitas manos. Y cuando eso ocurre, hay un montón de gente que sufre. Si no tendría sentido las migraciones que ocurren desde sus países de origen y se tienen que ir a lo mejor a costa de morir en el intento. Eso es lo que ocurre cuando los grandes conglomerados económicos y financieros expolian a las naciones, porque se expolian a las naciones completas. Entonces, esa gente no tiene más remedio que irse. Ahora, ¿irse hacia dónde? Porque hacia dónde van, no corren. Entonces, estamos viviendo un momento muy complicado, un momento de tensión, que tampoco uno sabe dónde va a terminar, porque también vos decís, che, mirá, hay muchísima tensión desde el punto de vista que en lo que concierne a la guerra. Vos decís, mirá, de donde nacieron las principales religiones monoteístas, uno dice, che, los dioses mandaron a matar. Porque en ese lugar es donde, en este momento, y ya hace un tiempo, digamos, esta parte, donde están las guerras más cruentas. Entonces, hay cosas que hay que repensarlas, hay que reflexionarlas, hay que conversar sabiendo que muchas veces uno conversa con 10 y capaz que 9 no te van a escuchar, pero con uno, digamos, que escuche, me parece que es el trabajo, es la labor que por lo menos creo que uno tiene la responsabilidad de hacer.
En eso de la responsabilidad nos encontraremos, por supuesto, el año que viene, el 24 de marzo, aquí, Memoria, Verdad, Justicia, a no olvidar, a leer, a informarse. Me parece que ese es el mensaje para que no nos vuelva a suceder. Sí, pensar en términos colectivos. Dejar de pensar en que me tengo que salvar por cuenta propia y me tengo que salvar solo. Y además, también dejar de lado el odio y la envidia, que son dos elementos que se han metido dentro del marco de la sociedad. Y tanto el odio como la envidia, en realidad son enfermedades crónicas del alma que no tienen cura. Lo que hay que tratar de hacerla es aislarla de la mejor manera posible para que no causen efecto al resto de la sociedad. De eso se trata. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Así que nosotros les agradecemos, digamos, que hayan venido a cubrir. Gracias.